En clases anteriores referentes a nuestra materia de español, estuvimos viendo nada menos que las cartas formales, y el día de hoy vamos a repasar lo que se refiere a las cartas personales, que en este caso principalmente nosotros las conocemos como cartas informales. Y vamos a ver principalmente algunas de las características que tienen, por lo cual es muy importante recordar estos puntos que se refiere a las cartas personales o cartas informales, en las cuales principalmente nosotros podemos mandarla a amigos, a parientes o a gente que conocemos o estimamos, por lo cual vamos a ver nada menos las características y su estructura. Recordemos entonces que una carta personal o una carta informal es un tipo de carta con carácter íntimo que una persona escribe para mandarla a otra persona. Es una forma de comunicación escrita y de carácter totalmente privado. Estas cartas informales normalmente tuvieron mucho auge en años anteriores a la llegada del correo electrónico, que también veremos más adelante, y que principalmente podrías encontrar en el baúl del abuelo, de tu bisabuelo, este tipo de cartas que eran las cartas de tipo personal, ya que se las mandaban a sus tíos, a sus parientes o a sus amigos. La estructura y los elementos de las cartas personales son similares a los de tipo de cartas que vimos anteriormente, que fueron las cartas formales, porque llevan fecha, llevan un saludo, llevan el cuerpo del texto, también tienen una despedida, pero vamos a ver a qué se refiere cada una de estas partes. Lo que es diferente a estas cartas formales es la forma y escritura. Veamos algunas características de las cartas personales. El lenguaje que se utiliza es coloquial, o sea, un lenguaje normal, como si estuvieras platicando cara a cara con una persona. Esta carta emplea el uso del lenguaje común, tal y como hablamos y nos comunicamos en casa, y lógicamente es el que solamente utilizamos con nuestros amigos, con nuestros conocidos y aún con nuestros familiares. Está lógicamente escrita en primera persona. El emisor, o sea, la persona que escribe la carta, cuenta aspectos de su vida que quiere comunicar al destinatario, o sea, a quien va a enviarle la carta. Al ser algo personal, se emplea la primera persona del singular, que es el yo, y también la primera persona del plural, que se refiere a nosotros, en casos de que, por ejemplo, la carta sea escrita por dos o más personas para enviársela a otra. Se trata de una comunicación interpersonal entre dos personas que se conocen o han establecido algún vínculo importante, como es el amistoso, el familiar, aún el amoroso o de algún compañerismo, y podríamos hablar de otro tipo de situaciones. El contenido y cuerpo del texto versa sobre temas íntimos o afectivos, como preocupaciones, vivencias, emociones, peticiones y aún agradecimientos. Y hay un sinfín de cosas que también se pueden escribir en una carta. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice Santiago 3 de julio de 2009. Si te das cuenta, en la parte de arriba lleva la fecha. Después viene un saludo. En este caso dice querida Rosita. O sea, la persona no le dice por su nombre y apellidos, sino a través de un saludo nada menos de tipo íntimo. Luego pues ya viene todo el cuerpo del texto, ¿verdad? Diciéndole lógicamente que tiene tiempo que no ha escrito. Y por último se despide: espero que nos veamos por las próximas vacaciones. Y luego viene con cariño y viene la persona, el nombre del remitente o emisor de la carta, que en este caso también la carta puede ser firmada con la rúbrica. Ahora, hay un aspecto también importante para el envío de cartas, porque lógicamente si se enviaban
a la oficina de correos, tenían que tener exactamente a dónde iban a enviarse esa carta, por lo cual en el envío y la estructura que tenía el sobre donde se metía la carta era pero muy importante, y es muy importante, ya que la estructura básica de la dirección postal debe de estar compuesta por los elementos siguientes para que la carta llegue a su destino, o si la persona se cambió de casa, le vuelvan a regresar al remitente, o sea, a la persona que envió la carta, de regreso a esa carta porque no se encontró al destinatario. Ahora, en el borde superior izquierdo o el reverso del sobre se ponen primero los datos del remitente, o sea, la persona que envía la carta, su nombre, sus apellidos y, en dado caso, el nombre de la empresa donde trabaja. Pero también tiene que poner su domicilio, o sea, la calle, el número, la colonia, la localidad, el estado, el código postal. Y en dado caso que se envía a otro país, de qué país se está enviando la carta. Esos son los datos del remitente, o sea, quién envía la carta. Ahora, los datos del destinatario son los siguientes, en el orden que corresponde. Lógicamente, el nombre y apellidos de la persona a quien se está enviando la carta, la calle, número, colonia, localidad y estado donde vive, su código postal, porque eso es muy importante, y el país a donde se envía la carta. Si lo podemos de manera ilustrada, lo podemos ver de esta manera. Si se dan cuenta, en la parte superior izquierda están los datos del remitente y en la parte inferior derecha están los datos de nada menos que el destinatario. Los espacios vacíos, en este caso, en la parte superior derecha, normalmente se ponen los timbres postales que se te venden al momento de tratar de enviar la carta en el correo, y que en este caso te cobran el envío de la carta y por eso te dan esos timbres postales. Y en la parte inferior lógicamente ponen algunos datos o el sello de el correo postal. De esta manera hemos visto tanto la estructura interna de la carta, o sea, donde se va a enviar el mensaje, y el sobre en el cual se va a poner la carta para que llegue esa carta a su destino y que en dado caso no se pierda en la gran cantidad de cartas que se envían diariamente. Aunque este elemento ya no se utiliza como antes, ya ha disminuido la cantidad de cartas que se envían, aún todavía existen personas que envían este tipo de mensaje a sus seres queridos.